Soy Karina Ceballos, tengo 39 años, vivo en el asentamiento Valle Edén, en Punta de Manga, que somos alrededor más de 300 familias. Y bueno, el trabajo con la coordinadora comenzó, en realidad, yo acá vivo desde el 2005. Y cuando vine había una comisión funcionando, después dejó de funcionar, después hubieron otros intentos y en un momento unas vecinas estaban trabajando con techo y yo participaba de las reuniones. En ese momento hicimos Pozo Negro para el barrio, porque habían 40 familias sin Pozo Negro, llegamos a ser 13 de las 40. Techo hizo un encuentro donde participaron varios grupos de vecinos de distintos asentamientos, mayoritariamente creo que eran mujeres también. Y bueno, y ahí identificamos que era importante, estábamos agradecidas a la ONG Techo, pero que era importante que estuviéramos organizados solo las personas que vivíamos en el asentamiento, que podíamos trabajar con Techo, pero nosotras teníamos que estar unidas solo nosotras y nosotros hasta ese momento. Entonces armamos en diciembre de 2018 Asentamientos Unidos del Uruguay. Hicimos una movilización de la Plaza Cagancha a la Plaza Independencia, que seríamos alrededor de 30 personas. Y como yo participaba en todo lo que podía participar en ese momento, empecé a decir que estaba en eso, estábamos en esa construcción. Y me contactaron con otra organización que tenía los mismos objetivos que nosotras, que se llamaba Por un Uruguay sin asentamientos, que era promover la organización en los asentamientos y entre los asentamientos con la riqueza que eso tiene. Entonces nos reunimos con ellos, eran básicamente algunos varones. Me hablaron ahí Aldo, que era del asentamiento de Las Cabanitas, que ya tuve el ojo de ellos. Me habló del antecedente de la Coordinadora Nacional de Asentamiento, que en realidad tenía antecedente de los años 90, que funcionaba un tiempo y se caía, porque la gente, claro, no tenía ni para el boleto. Entonces era muy difícil sostener la organización de una organización con estas características, donde seamos personas que vivimos en asentamiento. Porque en ese momento también lo que pasó era que por un Uruguay sin asentamiento había gente que trabajaba en el asentamiento, asistentes sociales, sociólogos, yo qué sé, gente que por distintos espacios trabajaba con las personas. Pero es muy difícil hacer funcionar una organización con personas, porque una de las características es que la mayoría somos mujeres, y ahora voy a eso. Entonces nos reunimos, Asentamientos Unidos del Uruguay con Por Uruguay sin asentamiento. Me hablaron de la antecedente de la coordinadora y nos hicimos como 30 asambleas, pero ya nos presentamos como Coordinadora Nacional de Asentamiento. Nos pusimos de acuerdo en los planteos en ese momento. Básicamente tenían que ver con que los problemas del asentamiento no son solo de vivienda, sino que tienen que ver con la educación, el trabajo, la cultura, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que tenemos vulnerado todos nuestros derechos humanos. Entonces lo que pedíamos era intervención integral en los asentamientos, mesas interinstitucionales de políticas sociales con la participación de vecinas y vecinos. Y bueno, entre otras cosas, también pedíamos becas de estudio al principio de todo esto. Entonces hicimos como 30 asambleas presentándonos como coordinadora, como la refundación de la Coordinadora Nacional de Asentamiento. En esas 30 asambleas yo vi que todas las contactos eran mujeres, o las que nos recibían en los barrios, que convocaban a otras, o en algunos casos otros. No sé si todos, pero la gran mayoría eran mujeres. Entonces, justo en ese momento, como que el movimiento feminista uruguayo estaba muy
una fuerza brutal. Y la Intersocial Feminista, yo había pedido ingresar a la Intersocial Feminista, estaba intentando organizar, porque habíamos hecho actividades acá con mujeres en Valle d'En, con un par de psicólogas, una profesora de teatro, hicimos como teatro como un año, por ejemplo, como para decirte un ejemplo, pero hicimos varias cosas. Como que más o menos en ese mismo tiempo ingresé a la Intersocial Feminista. Ella fue clave que ingresara ahí porque eran colectivos de mujeres que tenían mucho mejores condiciones que nosotras en todos los aspectos. Entonces nos colaboraron. Por ejemplo, el primer año que fue todo... nosotras nos reunimos los miércoles 5:30 por Zoom. Y el primer año fue... O sea, me reunía con una, me reunía con otra, no tenían internet, no sabían usar el Zoom, fue laburo, pero al 100%. Y ella después que nos reuníamos varias veces con las compañeras, ya me habían contado toda su problemática, yo ya había contado toda la problemática mía, nuestra, o que iba escuchando. Y ya pasaba a ser frustrante estar reunidas sin tener respuesta de las demandas. Entonces, ¿qué hacer? Y empezamos a hacer charlas de mujer y afrodescendencia, mujer y desigualdad, las indígenas, la diversidad sexual, el derecho a la ciudad, el círculo de la violencia, charlas de así diversos temas, ni recuerdo la cantidad de charlas, pero más de 30 habremos hecho quizá o más. Entonces eso nos fortaleció pila, porque si bien algunas compañeras ya veníamos yo militaba en el movimiento sindical, por ejemplo, y otras como Lita tiene 30 o 40 años militando en el barrio, o sea que habíamos mujeres con mucha trayectoria de militancia, habían otras que se estaban incorporando en ese momento o hacía muy poco tiempo. Entonces, esto de las charlas sirvió como para, por el tema de información, de formación, de capacitación, de todas, más o menos manejar lo mismo. Y bueno, fue muy saludable para nosotras integrar la Intersocial Feminista, las capacitaciones. Entonces, el 27 de mayo de 2020 armamos el grupo Mujeres de la Coordinadora Nacional de Asentamientos. Y eso fue súper productivo porque no tiene comparación lo que se habla en una organización mixta, que sin duda que las deben existir y son muy importantes en el Uruguay, pero también debemos existir nosotras porque representamos una parte muy importante de la sociedad, somos las que cuidamos de todas las personas, no solo la infancia, y bueno, yo creo que esa es una de las razones de por qué éramos todas mujeres, porque primero que en la sociedad no es que toda la sociedad quiere hacer trabajo social o sindical, cada persona tiene su forma de colaborar a la sociedad y no todas tienen ese compromiso social. Y las que sí lo tienen, si son varones, en general se vinculan a través del movimiento sindical porque tienen un trabajo, porque no dependen de ello el tema de los cuidados. Las mujeres, en realidad, a diferencia de las mujeres, estamos en el barrio, cuidando, llevando a los gurises a la escuela, trayendo a los gurises a la escuela. No es el mismo énfasis que se le da al tema de los cuidados, por ejemplo, en organizaciones mixtas que en organizaciones solo de mujeres. Y también no es la misma la comprensión de que si te dicen estoy cansada, tengo que llevar a los gurises a la escuela, tengo que llevar al niño al médico, tengo que cuidar al otro, a mi compañero lo llevo al hospital, porque son muchas adultas mayores también, todas nos apoyamos, nos motivamos, nos cuidamos, quédate tranquila, no pasa nada. Y entonces eso en general no es tan fácil de encontrar en otras organizaciones porque enseguida
como que entra en un cuestionamiento que si tenés conciencia o no tenés conciencia, si tenés compromiso o no tenés compromiso. Nosotras todas tenemos conciencia, altos niveles de conciencia, de responsabilidad y de compromiso. Por eso no podemos justamente hacer otras cosas porque estamos tan sobrecargadas que eso también, viste, lo personal es político. Hace poquito hicimos nuestro tercer podcast, estamos haciendo un podcast de desarrollo personal y estaba Inés, que tiene 58 años y adoptó un niño hace poco, hace como 4 años que lo adoptó. Pero digo, para nosotras eso tiene un valor muy importante. Y si Inés capaz que no puede participar en todas las instancias o no puede como porque está cuidando al niño todo el tiempo. Pero para nosotras Inés es clave en la organización porque hay que asumir esa responsabilidad a esa altura de la vida, ¿no? Con todo lo que implica hacerse responsable del niño. Entonces, yo no sé si hay otras organizaciones que valoren ese tipo de cosas. Nosotras estuvimos un par de años con el tema de las mesas interinstitucionales, como te decía, y es una propuesta que sostenemos al día de hoy. También insistimos mucho con las becas de estudio. El tema es el siguiente, primero, como te decía, hay muchas que son adultas mayores. Y las compañeras que tienen 2, 3 chiquilines chiquitos, de 1, 2, 3 años, es muy difícil que puedan ir a estudiar. O sea, no es que sea imposible, pero es muy difícil porque los CAIF tienen periodos de adaptación, que igual te lleva todo el año. Entonces, no es que vos decís, no, porque hay CAIF de 8 horas. No, lo tiene que llevar 1 hora. O sea, no tiene condiciones para hacer, lamentablemente por ahora, casi que nada. Una mujer que tiene 2 o 3 niños. O sea, es eso. Tenemos que fortalecer mucho el sistema de cuidados para buscar formas de que todas las mujeres tengamos un espacio aunque sea para descansar, porque esas mujeres ni siquiera descansan en la noche, porque los gurises tienen fiebre, tienen broncoespasmo, cuando son chiquitos es más frecuente todo eso, y mujeres que no tienen ingreso y a veces salen a caminar kilómetros con los chiquilines para llevarlos a la emergencia. O sea, pasan cosas brutales porque las mujeres están solas con los chiquilines. Y también, a mí me pasó que tuve un accidente en moto y tuve como 10 días que la que me cuidaba era mi hija. Entonces, de 8 años, 9 años tenía. Entonces, son cosas que yo creo que tenemos que trabajar como sociedad, de que no puede ser que los niños y las niñas, porque antes, como se tenía muchos niños, siempre estábamos cuidando hermanos. Bueno, ahora se tienen pocos niños, pero si las madres están solas con los niños, cuando a la madre le pasa algo, los niños cuidan a la madre. Entonces, tampoco, hay que seguir pensando, ¿viste? ¿Cómo hacemos? En relación a la violencia, que hay como 18 en la ley de violencia basada en género, la peor de todas es la institucional, porque cuando por fin una mujer se anima a dar un paso, o nosotras entre todas hacemos fuerza para que busque una forma, no tiene respuesta. Entonces, eso es lo más brutal de todo. Sí, la violencia basada en género está directamente relacionada con la situación de pobreza de todas las personas, porque en muchos casos las mujeres, la mayoría de los casos, las mujeres están con violentos o pedófilos también que no tienen ingresos. Entonces, y no hay respuesta, no hay dónde mandarla, porque nos ha pasado con varias compañeras que sufren violencia, que sufrieron violencia, y después de unos meses, de repente estuvieron en un hogar, pero en realidad los gurises tuvieron que faltar meses a la escuela por esa situación, por esa solución, que no era una solución. O sea, es realmente complejo y no hay, cuando vos, tuve vecinas que también las amenazaron con
con matarla, ¿viste? En situaciones de mucho riesgo. Y vos llamás a la policía y no, vienen, le dicen que se vaya al hombre, se van, vienen, así están 5 veces en la noche igual. Entonces el nivel de riesgo es mucho más alto. Y eso pasa en parte porque hay violencia institucional en toda la sociedad, pero a nuestras compañeras la violentan. También hay aporofobia, misoginia, o sea, es mucho más brutal la violencia, porque les toman el pelo, como que fuera responsabilidad de ella lo que está pasando, que son todas cosas que hay que seguir trabajando con mucho cuidado, porque el tema de la tenencia compartida lo que hizo fue abordar, abusar, o sea, lo que hizo fue colaborar para que los niños estén con abusadores y con pedófilos y con violentos. O sea que, por eso digo que hay que trabajar todos estos temas con mucho cuidado, porque termina siendo más violento para los gurises. Yo lo que quiero decir es que en relación a la vivienda, lo importante es que hayan alternativas, que hayan soluciones, que hayan oportunidades, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo con las viviendas, que se utilicen las viviendas vacías abandonadas, las cooperativas y los realojos. También estamos de acuerdo. Y hay que pensar juntos en esto de que, bueno, ¿dónde son los realojos? ¿Por qué no de repente los que ya se hicieron, sin duda que es una buena noticia para esa familia? Pero si hay miles y miles de vivienda vacía o abandonada, también sería bueno que se pensara en otro tipo de soluciones, porque en esos lugares, en esos territorios, tenés todo. O sea, policlínica, espacios culturales, tenés plazas, no sé, tenés como el derecho a la ciudad, ¿no? Al hábitat. Sí, no, en el interior también tienen todas las mismas dificultades que nosotras, y peor te diría por el tema de, claro, de que nosotras acá somos muchas en Montevideo. La gran mayoría, si bien tenemos unas cuantas compañeras en Salto, que hay mucha organización en Salto, tenemos compañeras en Artigas, en Paysandú, en Rocha, Maldonado, Canelones. Pero la gran mayoría estamos acá en Montevideo. Entonces, por ejemplo, nosotras tenemos un proyecto que se llama Sembrando Paz y Sembrando Unidad, en realidad son dos, que es para el fortalecimiento de la coordinadora y también para hacer clases de apoyo escolar y talleres de teatro, percusión, arte infantil, huerta urbana, alimentación saludable, etcétera. Percusión, breaking, hacemos de todo. En relación a la vivienda, lo importante es que hayan alternativas, que hayan soluciones, que hayan oportunidades, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo con las viviendas, que se utilicen las viviendas vacías abandonadas, las cooperativas y los realojos. También estamos de acuerdo. Y hay que pensar juntos en esto de que, bueno, ¿dónde son los realojos? ¿Por qué no de repente los que ya se hicieron, sin duda que es una buena noticia para esa familia? Pero si hay miles y miles de vivienda vacía o abandonada, también sería bueno que se pensara en otro tipo de soluciones, porque en esos lugares, en esos territorios, tenés todo. O sea, policlínica, espacios culturales, tenés plazas, no sé, tenés como el derecho a la ciudad, ¿no? Al hábitat. Sí, no, en el interior también tienen todas las mismas dificultades que nosotras, y peor te diría por el tema de, claro, de que nosotras acá somos muchas en Montevideo. La gran mayoría, si bien tenemos unas cuantas compañeras en Salto, que hay mucha organización en Salto,
tenemos compañeras en Artigas, en Paysandú, en Rocha, Maldonado, Canelones, pero la gran mayoría estamos acá en Montevideo. Entonces, por ejemplo, nosotras tenemos un proyecto que se llama Sembrando Paz y Sembrando Unidad, en realidad son dos, que es para el fortalecimiento de la coordinadora y también para hacer clases de apoyo escolar y talleres de teatro, percusión, arte infantil, huerta urbana, alimentación saludable, etcétera. Percusión, breaking, hacemos de todo. Y eso lo hacemos en Montevideo porque lo financia la Intendencia de Montevideo. Estaría muy bueno que las intendencias de otro departamento, nosotros en su momento tuvimos reuniones con el intendente de Artigas hace unos años, tuvimos reuniones con autoridades de Paysandú, Rivera no pudimos lograr reunirnos con ninguna autoridad, nos unimos con las mujeres. Y estaría buenísimo que, por ejemplo, el Fondo Fortalecida en Montevideo nos ayuda, nos empujó, ¿viste? Bastante, porque fue una de las grandes... Cuando yo me iba a reunir al principio con las mujeres, decía, che, miren que está el Fondo Fortalecida, que nosotros lo ganamos, nosotras... yo tampoco sabía nada de computación, pues lo primero que te dicen es, no sé nada, no sé manejar la web y el formulario y no sé qué. Digo, yo tampoco, pero hablé con ellas, les dije que tenía una idea y me ayudaron. Y bueno, entonces es un dinero que es mínimo, pero a mujeres que han estado toda su vida militando sin ni un peso ni para el boleto, o sea, es como un empuje, ¿viste? Anterior a eso hacías actividades, pero con la cuchara y el huevo y la bolsa de pellera y las latas, o sea, todo bien a pulmón. Entonces, tener un dinero, cuando nosotras lo ganamos acá, vino un escenario, vinieron artistas, nosotras teníamos dinero para pagar un flete, un taxi, una coche parlante, no sé, pero te podés organizar de otra manera si tenés dinero. Remeras, compramos enseguida remeras. Después, a los años, como 8 grupos de mujeres de distintos asentamientos ganaron el Fondo Fortalecida. Entonces, unas hacían actividades, invitaban a las otras hacían actividades, invitaban a las otras. Eso está muy bueno. Y en el interior no tienen este tipo de fondos. Entonces, nosotros insistimos en eso, con las autoridades del interior, que todavía es clave que tengan un apoyo económico, porque claro, nosotras sufrimos de tantos prejuicios, parece que teníamos negado hablar de dinero, porque somos vagas, porque queremos vivir del Estado, porque estamos de viva, porque, ¿no? Entonces no hablábamos de dinero, porque como que estaba mal visto, ¿viste? Aparte, nosotras tenemos que hacer todo por amor. Y sin duda que hacemos las cosas por amor, pero con el amor no alcanza. Entonces nosotros insistimos mucho en hablar de dinero, y en ese sentido ahora te voy a la propuesta esencial, principal, clave, más importante que tenemos ya hace unos años, que es una renta básica universal e incondicional para todas las personas. Porque vimos que peleando por la intervención integral del Estado y los derechos humanos, queda tan amplio que al final digo, bueno, pero ¿por dónde empezamos? Porque en la vivienda, lo cuida, etcétera, etcétera, empezás a ver todo lo que hay que hacer con algunas personas excluidas por generaciones, que como que se pierde al final la propuesta. Entonces vimos eso, que teníamos muchas mujeres que no tenían ingresos. O sea, hay personas que no tienen ingresos, pero básicamente las más afectadas en general somos las mujeres porque estamos cuidando. Pero también en esta sociedad hay otros grupos que tienen que ver con las mujeres, que son las personas, por ejemplo, en situación de calle, que son varones, la mayoría, y son los hijos de nuestras compañeras.
o muchas veces son los hijos. Entonces, no puede ser una renta solo para las mujeres y no puede ser para una población específica, porque también nosotras tuvimos como todo el año pasado reuniones con la red de renta básica de la UDELAR, con Nelson Villarreal, Andrés Blanco, y con personas con discapacidad. Participaban de las reuniones las mujeres afrodescendientes, misangas, otras, que es el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, y bueno, ahora INITEP, y las personas en situación de calle. El área de discapacidad del PCNT hubo un tiempo que levantó la propuesta, luchaba por la propuesta de la renta, pero para las personas con discapacidad. Las mujeres de misangas peleaban por la propuesta, pero como una reparación pelean para las mujeres afrodescendientes o las personas afrodescendientes, que sin duda que hay que pensar ahí algo, ¿no? Las trabajadoras sexuales proponían una renta para las mujeres mayores de tanta edad, porque ni siquiera de trabajo sexual consiguen trabajo. Entonces, cada grupo estaba como cinchando no, nosotros somos los más vulnerables, no, nosotras somos los más vulnerables, no, entonces eso perjudica la propuesta. No es para uno, ni para otro, ni para otro. Entonces ahí lo primero que aparece es, pero al 1% más rico del Uruguay no le vamos a dar dinero. Sí, hay que darle dinero, porque si vos lo hacés para una población específica, siempre hay gente que lo necesita, que se queda afuera. Porque siempre va a haber alguien que diga, este sí, este no, este sí, este no. Y aparte, tenés que pagar gastos administrativos para que yo te lo digo así, pero imagínense toda la estructura del Estado viendo y haciendo censo, etcétera, etcétera, todo lo que hay que hacer para ver quiénes son. Bueno, si vos haces para toda la sociedad, se termina toda esa burocracia, es para toda la sociedad. Esta propuesta en este país hace más de 40 años que se está discutiendo, de la renta básica universal. Me lo dijo Daniel Olesker en una actividad. Y bueno, hay numerosos economistas a nivel mundial, porque también hay congresos a nivel mundial que hablan sobre este tema, que aseguran que incluso piensan se puede eliminar la pobreza con una renta básica universal. Otro de los miedos o de las personas que están en contra es que dicen, no, si nos dan una renta básica universal, las personas van a dejar de trabajar. En los países, Alaska es uno, en un estado de Estados Unidos que se aplica hace años, el 90% de la gente continúa trabajando. Y el 10% ese, tenés personas de 70 o más de 70 años que no pueden más, están trabajando porque no le dan los ingresos, porque o no cobran ni jubilación, ni pensión, ni nada, o lo que cobra es muy bajo. Entonces, digo, ojalá esas personas puedan dejar de trabajar en algún momento de su vida, porque ya trabajaron 30, 40 años. Nosotras estamos súper convencidas de que una renta no es una utopía, sino que es una propuesta con sentido, con razones y que es posible. Nos dicen de la red de renta básica de la UDELAR que sería un 0,5, 0,6 del PBI, o sea que no es una cosa inalcanzable. También entendemos que en todo caso puede ser paulatinamente. Y bueno, si quieren comenzar por las mujeres, que comiencen por las mujeres, pero después tienen que entrar otras y otros, pero hay que comenzar. Y bueno, nosotros con este tema de la renta, nosotras hemos ido a distintos departamentos con la red de renta básica de la UDELAR, que participa en extensión en un fondo también de extensión universitaria, y vamos a charlar. Hemos ido a Salto, a Paysandú, a Maldonado, ahora vamos a ir este año a Artigas, Rivera y Rocha.
Nos reunimos los miércoles 5:30 por Zoom, porque somos todas de distinto territorio. El hecho de la pandemia y el que cada una teníamos que estar en nuestra casa y utilizar el Zoom para nosotras fue clave. O sea, fue gracias al Zoom que nosotras también, digo, no solamente, pero digo, si tuviera que ser presencial todo, no sé si es posible, porque estamos cuidando en general. Entonces, yo me he trasladado con mi hija, pero si tenés 5, es complicado trasladarte para un lado para el otro. Aparte hay compañeras que tienen niños con discapacidad también. Entonces hay que considerarlo todo eso, ¿viste? No se puede decir livianito como que no tenés compromiso o conciencia social. Sí, tenemos todo eso, pero estamos cuidando. ¿Qué querés que haga? Tengo que tomar decisiones, ¿no? Que ahora estamos trabajando mucho también la gestión del tiempo, porque llega el final del día y siempre sentimos que no tenemos tiempo, entonces ¿cómo podemos? De a poquito en algunos aspectos de nuestra vida tenemos que decir que no, ¿viste? Y bueno, todas cosas que estamos aprendiendo. Y después tenemos 2 actividades que son como las grandes actividades, o sea, donde ponemos mucha energía, que es nuestro aniversario. Vamos a hablar de la renta básica universal incondicional. Vamos a presentar un libro que hicimos entre unas cuantas, no están todas, pero hicimos unas cuantas. Y es un espacio donde, bueno, nosotras siempre como que tratamos de aflojar, ¿viste? Sacar las mochilas. Digo, la menos estructura posible, la menos rigidez posible. La idea es que aflojar un poco todas las tensiones que traemos de todos los días en el aniversario, y también como es la actividad donde es abierta y que vienen autoridades de la Intendencia por el momento, esperamos que vengan en algún momento autoridades nacionales también, es el espacio que tenemos para denunciar. Para argumentar nuestra propuesta, y también las mujeres que están más complicadas en general tienen un espacio. Ya van varios años que lo celebramos y bueno, y vamos turnando ahí las compañeras. Hablamos siempre 8, 9, 10, este año vamos a hablar como 14 con el tema de la presentación del libro. Es como nuestro momento, ¿no? Para el afuera, para nosotras y para el afuera. Y después tenemos el encuentro de fin de año, nos vamos el sábado a las 7 de la mañana y volvemos el domingo a las 7 de la tarde, que eso lo financiamos con el Fondo Mujeres del Sur. Y arrancamos siendo 17, después fuimos 50, en el pasado fuimos como 70 mujeres, así que vamos bien. Y bueno, es un momento que hacemos un tallercito de teatro, también, bueno, piscina climatizada, hacemos asado, hay una compañera que lleva tipo stand-up, nos divertimos mucho, también aflojamos, y el domingo hacemos una ronda entre todas y ahí, bueno, nos agradecemos, cada una desarrolla un poco, cómo se siente, las propuestas, todo lo que quiera plantear, ¿no? Que está buenísimo porque ahí es difícil generar espacios con tantas compañeras y que se genere tanta confianza como para decir todo lo que decimos ahí. Y nos abrazamos, lloramos y bueno, ahí como que es un momento muy, yo creo que es un fin de semana que vale todo el año de terapia, porque no generás eso con una psicóloga que todo bien, pero está trabajando y no es lo mismo. Digo, a ver, no es que nosotras súper pedimos psicóloga, vivimos pidiendo psicóloga, más acceso a la salud mental. Digo, eso es una cosa que hay que trabajar mucho más. Porque las mujeres notan en salud pública, están meses esperando hasta que cuando las llaman ya quieren hablar, o sea, ya tienen 8 o 10 problemas más que para resolver y
No, tiene que ser así como cuando alguien tiene dinero, llama al psicólogo y gestiona un día, coordina un día que nos quede bien a las dos, porque si tengo 4 chiquilines, tengo que ver cómo me organizo con todos los gurises. Entonces eso es con dinero, entonces sería ideal que haya tipo un ticket o algo, que vos digas, bueno, mirá, cobrate a la psicóloga a tal lugar y entonces podemos coordinar nosotras, ¿me explico? Eso es lo que, como si tuviéramos dinero, ¿viste? Así sería una buena práctica con la psicóloga. Y sin duda que hace bien, yo he ido muchos años a la psicóloga y lo súper recomiendo. No solamente, la psicóloga es una de las cosas. Después, el formar parte de este tipo de colectivos, sentir sentido de pertenencia con un grupo y con un grupo que ha vivido en ranchito como vos, ¿no? Que vivimos todas situaciones de violencia en algún momento de nuestra vida, abuso sexual, todo eso. La empatía y la sororidad es algo que tiene mucho valor.